Consideremos los subespacios de R3, S y T que aparecen en pantalla. Observa que S viene dado por un sistema generador, T viene dado por una ecuación cartesiana. Nos piden que calculemos bases de ST, S interceptado T y S más T. Entonces empezamos con S. En primer lugar vamos a obtener una base de S. Bueno, S, ya sabes, viene generado por el 1, menos 1, menos 3, 2, 0, 1. Y claramente estos vectores no son proporcionales. ¿Por qué no son proporcionales? Porque no existe ningún número que multiplicar por el primero te dé el segundo. O bien, porque si dividimos componentes correspondientes, pues no queda el mismo resultado. Mira, las primeras componentes, 1 partido de 2 igual a menos 1 partido de 0. ¡Ay! Vamos a hacerlo al revés. Cuando te ocurra esto, lo haces al revés. Primera componente, segundo vector, 2 partido de primera componente del primer vector, 1, igual a segunda componente del segundo vector, 0, y segunda componente del primer vector, menos 1. Cuando te quede el 0 abajo, pues lo haces al revés. Esto es distinto, claramente. 2 es distinto de 0. Entonces, no son proporcionales, ¿vale? Luego constituyen un sistema libre, si quieres son linealmente independientes. Esos dos vectores son linealmente independientes y generan S, luego serían una base. Y ya está, ya tenemos la base. Lo único, bueno, la base y la dimensión. Tenemos dos vectores en la base, pues la dimensión es 2. Lo único que a mí me gusta más trabajar a la hora de encontrar las ecuaciones cartesianas con una base más sencilla, una base donde hemos escalonado, ¿no? Donde hemos hecho ceros. Entonces voy a hacer eso. De hecho, yo muchas veces lo hago directamente y no me preocupo si eso es base o no, porque busco una base pues sencilla, porque para encontrar las ecuaciones cartesianas pues va a resultar más sencillo, como vais a verlo, aunque alguna vez lo voy a hacer sin escalonar, también lo digo. Entonces, pues tú consideras el primer vector 1 menos 1 menos 3, segundo vector 2, 0, 1, los colocamos como filas de una matriz. ¿Qué número hay que multiplicar al 1 tal que al sumarlo con 2 nos dé 0? Claramente menos 2, hacemos menos 2 por la primera fila más la segunda fila, y como siempre pues se hace esto, menos 2 por 1 menos 2 más 2, 0, menos 2 por menos 1, 2 más 0, 2, menos 2 por menos 3, 6 más 1, 7. Entonces, el conjunto formado por estos dos vectores es un sistema equivalente al sistema generador de S que tenemos de partida. Genera lo mismo, como el primero genera S, pues este también genera S. Aquí tenemos que S también viene generado por el 1 menos 1 menos 3 y 0, 2, 7. Es lo mismo, en este caso además tenemos ya un 0, o sea, es absolutamente lo mismo. Pero bueno, yo te lo digo, igual estás trabajando en R4 y es muy conveniente, así te vas acostumbrando a hacer ceros y trabajar con esas bases más sencillas. Ahora tenemos un sistema generador formado por dos vectores, la dimensión de ese es 2, luego sería una base, si quieres. Y si no, pues oye, si no tuvieras lo de arriba, pues tienes dos vectores no proporcionales, son linealmente independientes, generan S, luego sería una base, cualquiera de las dos cosas. Entonces también tenemos otra base de S, que sería 1 menos 1 menos 3, 0, 2, 7. ¿Vale? Ya digo que en este caso, como tenías ya este 0 aquí, pues esa base también es muy fácil trabajar con ella. Bueno, una vez que tenemos la base, pues hay que calcular las ecuaciones cartesianas. Y tú dirás, ¿para qué si no me las piden? Pues porque para calcular la intersección yo lo suelo hacer con las ecuaciones cartesianas. Hay alternativas, pero lo suelo hacer así y por lo tanto me van a hacer falta las ecuaciones cartesianas de S para obtener la intersección. Entonces vamos a por las ecuaciones cartesianas de S. Tenemos que si X y Z pertenece a S, entonces X y Z será combinación lineal de la base de S. Voy a considerar la base de abajo, X y Z
hazlo tú con la de arriba. Sería pues alfa por 1 menos 1 menos 3 más beta por 0, 2, 7. Esto te queda, si operas, alfa por 1 menos 3, alfa por 1 alfa, alfa por menos 1 menos alfa, alfa por menos 3 alfa, y ahora más beta por 0, 2, 7, beta por 0, 0, beta por 2, 2 beta, y beta por 7, 7 beta. Ahora sumamos componente a componente, tendremos alfa más 0, alfa, menos alfa más 2 beta, y finalmente menos 3 alfa más 7 beta. Entonces, en esta cadena de igualdades, igualamos el primer y el último vector, igualamos sus componentes, tendríamos x igual a alfa, ahora y igual a menos alfa más 2 beta, y finalmente z igual a menos 3 alfa más 7 beta. Y entonces ahora pues vamos despejando parámetros de arriba y sustituyendo abajo hasta quedarnos con ecuaciones libres de parámetros, que esas serían las ecuaciones cartesianas. De arriba x igual a alfa o alfa igual a x, sustituimos en las otras dos ecuaciones, y igual a menos alfa, que es x, más 2 beta. Abajo z igual a menos 3 alfa, que es x, más 7 beta. Y ahora, bueno, ya sabes que esto ya no lo consideras porque ya se ha usado. Entonces, pues de aquí, de la segunda ecuación, despejamos beta. Tendríamos el menos x pasa a la parte derecha como más x, y más x sería igual a 2 beta, y el 2 pasa dividiendo. Y más x partido 2 es igual a beta. Entonces, una vez que tenemos el valor de beta, sustituimos abajo. Z sería igual a menos 3x más 7 por beta, eso que hemos puesto. Y ahora es operar aquí, esto ya no se utiliza. Entonces aquí pues el menos 3x lo pasamos a la parte derecha como más 3x, si quieres pues como quieras. Sí, z más 3x es igual a 7 por y más x partido por 2. Entonces, este 2 de abajo lo pasamos multiplicando a la parte izquierda. Tendríamos 2 por z más 3x. Sería igual, y ahora el 7 por y más x. Estoy padeciendo por el espacio, porque no quiero cambiar de hoja. Tendremos aquí 2 por z más x, 2z más, ahora 2 por 3x, 6x, igual a 7 por y más x, 7y más 7x, y a ver, perdón, vamos a pasar a la parte derecha todo. 0 sería igual a 7y más 7x, ahora el más 6x como menos 6x pasa a la parte derecha, y el 2z como menos 2z, entonces esto ya está. Vamos a poner todo eso de la parte derecha en la parte izquierda. Tendremos 7x menos 6x, que sería x, ahora más 7y, y finalmente menos 2z. Esto sería igual a 0. Y esta es la única ecuación libre de parámetros que me queda, y por lo tanto, pues esta sería la ecuación cartesiana de S. Ahora, muy recomendable, cuando tienes la ecuación cartesiana de S, claro, al principio tenemos un sistema generador de S. Entonces, los vectores que forman ese sistema generador son vectores de S. Pues comprobar que esos vectores satisfacen esta ecuación. Eso es muy importante que lo hagas, porque así detectas posibles errores, Entonces yo lo estoy haciendo y se cumple perfectamente, y por lo tanto esto está correcto. Y entonces, pues bueno, ya tenemos ahí la base y la ecuación cartesiana. Voy a ponerlo todo aquí en esta parte, base de S, y así puedo borrar. Pues vamos a poner la que hemos obtenido después. 1 menos 1 menos 3, 0, 2, 7. Porque después, como haremos ceros, quizás para calcular S más T, pues viene bien esa base. Ahora las ecuaciones cartesianas de S
sabes que es escribir S en esta forma. Los X y Z pertenecientes a R3 tales que pones la ecuación cartesiana X más 7Y menos 2Z es igual a 0. Fantástico, entonces ya hemos acabado de trabajar con S. Ya sabes que las ecuaciones cartesianas es para después la intersección. Voy a borrar todo esto. Si quieres repasar, pulsa pausa, borro. Y ahora trabajamos con T. Observa que tenemos ecuación cartesiana, en este caso de T. Los vectores de T son los X y Z que satisfacen esa ecuación. Luego son aquellos solución del sistema formado por esa ecuación. X más Y más Z igual a 0. Mira, hay una forma de argumentar muy rápida, te lo digo. El 1 menos 1, 0 y el 0, 1 menos 1, a simple vista se ve que son vectores de T. Entonces, esos vectores no son proporcionales, luego son un sistema libre. Entonces tenemos un sistema libre formado por dos vectores. Se tiene además que T no es R3, porque por ejemplo el 1, 0, 0 no es un vector de T. Y por lo tanto, ese conjunto, que era un sistema libre, pues se obtiene rápidamente que es una base. Ya estaría. Nosotros argumentaremos de esa forma posteriormente. Pero ahora yo prefiero hacerlo paso a paso sencillo, para que no nos escapemos, que después de esos razonamientos, si vas omitiendo justificaciones y tal, al final se transforma todo en mecánico y no sabes lo que estás haciendo. Así que vamos a ir poco a poco aquí, razonando poco a poco. Esa argumentación es absolutamente perfecta y es además la que hago yo normalmente para mí, pero ahora estamos aprendiendo y hay que ir poco a poco. Entonces tenemos un sistema formado por una ecuación. Entonces al hacer Gauss pues hemos terminado. Entonces hemos terminado Gauss, tenemos tres incógnitas, como siempre recuerdo, las incógnitas, ¿te fijas en la ecuación? No, te fijas mejor aquí. En las incógnitas, en los valores esos indeterminados del subespacio. 3. Es que puede ocurrir que en las ecuaciones alguna de esas incógnitas no aparezca. 3 incógnitas menos una ecuación al terminar Gauss siempre, al realizar el proceso, aquí no lo hemos hecho porque no era necesario, tenemos dos parámetros. Dos parámetros, que llamas, pues empezando por el final, z igual a alfa e y igual a beta. Ya sabes, si no funcionará la asignación, pues oye, harías una nueva reasignación hasta que al final todo funcione. Sustituimos arriba, bueno, ya sabes que alfa y beta varían en R. Sustituimos arriba x más y, que es beta, más z, que es alfa, es igual a 0. De aquí x sería igual a menos beta menos alfa. Entonces, ahora, si x y z pertenece a t, pues x y z satisfacen la ecuación de t. Por lo tanto, tenemos que x y z, pues su x, su y, su z serían de esta forma. Para ciertos valores alfa y beta de R, tenemos que x y z sería igual la x menos beta menos alfa, la y beta, la z alfa. Y ahora aquí, como siempre, separamos en un vector solo con beta y otro solo con alfa. Tendríamos el menos beta, beta, y ahora la beta no aparece al final, 0, más ahora menos alfa, la alfa no aparece en la segunda componente, 0, alfa, y ahora sacamos beta y alfa fuera. Beta por menos 1, 1, 0, más alfa por menos 1, 0, 1. Genial. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que todo vector de t se expresa como combinación lineal de esos dos vectores. Por lo tanto, tenemos que t viene generado por los vectores menos 1, 1, 0 y menos 1, 0, 1. Y oye, ahora me voy a contradecir con lo que he dicho antes. Ahora, pues podría hacer ceros aquí. No lo voy a hacer. A ver, no siempre vamos a hacer las cosas de la misma forma, que no somos autómatas. Aquí pues ya me conformo con este sistema generador como base. Mira, estos dos vectores no son proporcionales.
claramente no existe un número que multiplicado por el primero nos dé el segundo, o como hemos argumentado todas estas veces, por lo tanto son linealmente independientes. Esos dos vectores generan t, son linealmente independientes, luego serían una base. Que sí, que podría hacer ceros y obtener la base con los vectores escritos en la matriz de triángulo superior y eso. Pues ahora no lo hago. Base de t. Entonces la dimensión de t pues claramente es 2. Entonces vamos a copiar esa base aquí en la parte derecha. Mira, tengo que borrar esto, lo siento. Vamos a poner aquí base de S, ecuaciones cartesianas de S. Aquí la base de t, ya ves que la base tiene dos elementos, por lo tanto tenemos que la dimensión de t es 2. Vale. Y bueno, lo dicho, que ahora podrías hacer perfectamente 0 y trabajar con la base más sencilla, ¿eh? Pero como no tengo que calcular la ecuación cartesiana, porque ya me la dan, pues bueno, posiblemente después tendré si tengo que calcular la base de la suma, que hacer más trabajo, pero tampoco pasa nada. Entonces borramos esto, si quieres repasar pulsa pausa, ya vamos a por la intersección y la suma. Borro. La intersección y la suma. ¿Qué hacemos primero? La eterna cuestión. Es que existe una fórmula que relaciona las dimensiones de la intersección y la suma. Y las dimensiones de los subespacios, ya sabes, la fórmula de Grassmann. Dimensión de S más t es dimensión de S más dimensión de t menos la dimensión de S intersectado t. Y con esa fórmula, pues muchas veces evitas tener que calcular o la suma en la intersección. Entonces, a veces calculas antes algo y resulta que si lo hubieras hecho al revés hubieras ahorrado trabajo por esa fórmula. ¿Qué hacemos primero? Mira, yo voy a hacer la intersección, tampoco va a ser mucho trabajo y ya veremos. Tú puedes perfectamente calcular la suma si quieres. Ya sabes que la suma de estos subespacios, pues tendrías un sistema generador que sería la unión de sistemas generadores, o bien la unión de bases, para que quede más sencillo. Vamos con la intersección. Ese intersectado t, ya sabes que son los vectores que están en S y en t. Entonces, por estar en S satisfacen la ecuación cartesiana de S, por estar en t satisfacen la ecuación cartesiana de t. Entonces serían los x y z pertenecientes a R3, tales que al estar en S satisfacen la ecuación cartesiana de S, x más 7y menos 2z es igual a 0, y al estar en t satisfacen la ecuación cartesiana de t, x más y más z igual a 0. Entonces, son los vectores solución del sistema de ecuaciones formado por esas dos ecuaciones. Entonces vamos a resolverlo por el método de Gauss, por ejemplo. Mira, la ecuación de abajo pues parece más sencilla, entonces a la hora de hacer Gauss pues vamos a poner la ecuación de abajo arriba, ¿eh? Ya sabes que el orden de las ecuaciones pues no altera la solución del sistema. Entonces la ecuación de abajo es x, 1x más y, 1y más z, 1z igual a 0. Y la otra ecuación, x, que es 1x más 7y menos 2z igual a 0. Que lo puedes hacer perfectamente dando la vuelta a las ecuaciones aquí, ¿eh? Que te va a quedar lo mismo. Bueno, igual te queda otra base, pero otra base válida, ¿vale? Entonces hacemos 0 aquí. ¿Qué número hay que multiplicar al 1? Tal que al sumarlo con 1 nos dé 0, pues claramente menos 1. Multiplicamos menos 1 por la primera fila más la segunda fila. Entonces esto nos queda, pues la primera fila la copiamos. Ya sustituimos la segunda fila por menos 1 por la primera fila más la segunda fila. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 por 1, menos 1 más 7, 6. Y menos 1 por 1, menos 1, menos 2, menos 3. Y ahora menos 1 por 0, 0 más 0, 0, que lo he escrito rápidamente. Vale, entonces tenemos que el sistema que se obtiene de esta última matriz pues sería equivalente al que tenemos de ese intersectado t. De hecho, pues si quieres podríamos escribir aquí que ese intersectado t pues serían los x y z. Esto no es necesario, porque no lo vamos a utilizar después, perteneciente a R3, tales que
primera ecuación, x más y más z es igual a 0. La segunda ecuación, 0x, no ponemos nada, más 6y más menos 3z igual a 0. ¿Vale? Si quieres lo puedes poner así. Y además, si quieres, pues puedes multiplicar la segunda ecuación por un tercio, ¿vale? Para que te quede más simple. 2y menos z igual a 0. Da igual. No voy a ponerme a multiplicar cositas aquí y pienses que son ideas felices y creas que es complicado. Entonces, el sistema equivalente que obtenemos sería, después de hacer Gauss, x más y más z igual a 0, la segunda ecuación, 6y menos 3z es igual a 0. Entonces, tenemos al acabar Gauss tres incógnitas. Están todas ahí, pero ya sabes que tienes que fijarte en las incógnitas que tenemos pues aquí, en la definición del subespacio. Porque puede ocurrir que alguna de ellas no aparezca en las ecuaciones. Menos dos ecuaciones sería un parámetro. Entonces, empezamos por el final, z igual a t, t variando en r y vamos sustituyendo. La segunda ecuación, 6y menos 3z, que es t es igual a 0. De aquí tendríamos que 6y sería igual a 3t. Luego que y sería, pues el 6 pasa dividiendo, 3t partido por 6. El 3 y el 6 se pueden simplificar. Dividimos arriba y abajo por 3. 3 entre 3, 1. Arriba, abajo 6 entre 3, 2. Y ahora la t, lo ponemos así. Y ahora sustituimos en la primera ecuación, pues x más y, que ha quedado 1 medio t, más z, que te queda t, esto es igual a 0. Y entonces, bueno, si quieres, pues sumamos en la parte izquierda, x más 1 medio t más t, si lo haces te queda 3 medios t, sería igual a 0, y entonces x sería menos 3 medios t. Entonces, ya hemos resuelto el sistema. Ese interceptado t son las soluciones del sistema. Luego, si tenemos un vector de ese interceptado t, sería un x y z que satisface estas cosas de aquí. Entonces, si x y z pertenece a ese interceptado t, x y z sería la x menos 3 medios t, la y 1 medio t, y la z, t. Ya sacas t fuera. T que multiplica menos 3 medios, 1 medio, 1. Entonces, tenemos que todo vector de ese interceptado t es combinación lineal de menos 3 medios, 1 medio, 1. Luego, ese interceptado t sería el subespacio generado por ese vector, menos 3 medios, 1 medio, 1. Pero ya sabes que si tenemos pues, un conjunto de vectores, si multiplicamos estos vectores por números distintos de 0, el conjunto resultante es equivalente, genera lo mismo. Entonces, si multiplico este vector por 2, si no trabajamos con fracciones, pues el conjunto que resulta va a ser equivalente, por lo tanto también va a generar ese interceptado t. Tendríamos pues, un sistema generador también de ese interceptado t, pero donde no aparecerían fracciones. Menos 3 medios por 2 te queda menos 3, 1 medio por 2 te queda 1 y 2 por 1 te queda 2. Entonces ya tenemos un sistema generador de ese interceptado t. Este vector es distinto de 0, 0, 0, por lo tanto el conjunto formado por ese vector sería un sistema libre. Un sistema libre que genera ese interceptado t, pues ya sabes que eso es una base. Y eso lo vamos a poner ahí. ¿Vale? Lo ponemos aquí en la parte derecha. Voy a borrar esto de aquí. Entonces la base de ese interceptado t es pues, el conjunto formado por el menos 3, 1, 2. Bueno, y de aquí tenemos que la dimensión de S, nos fijamos arriba, base de S con dos elementos, es 2. La dimensión de t, base de t, tenemos una base con dos elementos, todas bases tendrán dos elementos, dimensión es 2. Y la dimensión de ese interceptado t, tenemos una base con un elemento es 1. Y una vez tenemos ese interceptado t, pues utilizamos la fórmula de Grassmann para calcular la dimensión de S más t. ¿Vale? Voy a borrar esto, si quieres repasarlo pulsa pausa.
borro. Y vamos a ver si tenemos suerte y nos sale automáticamente sin tener que hacer nada. De todas formas, nosotros, aunque lo tengamos y ya esté terminado el ejercicio, pues vamos a indicar cómo se obtiene. Entonces, la fórmula de Grassmann dice que la dimensión de S más T sería la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección. Sustituimos, dimensión de S es 2, más dimensión de T es 2, menos dimensión de S intersectado T es 1. 2 más 2, 4, menos 1, 3. Por lo tanto, tenemos que la dimensión de S más T es 3. Estamos trabajando en R3, S más T es un subespacio de R3 y la dimensión de R3 es 3. Entonces necesariamente se tiene que S más T es todo R3. Porque si S más T fuera distinto de R3, sabemos que la dimensión de S más T sería menor que la dimensión de R3, pero la dimensión de S más T es 3. Por lo tanto, ya tenemos que S más T es todo R3 y entonces una base de S más T sería una base de R3. Entonces, una base de S más T, y oye, como no nos queremos complicar la vida, pues una base bien sencilla de R3 sería pues la base canónica, por ejemplo. Te sirve cualquier otra base, ¿eh? Fíjate entonces que automáticamente hemos obtenido lo que sería la base de S más T, por la fórmula de Grassmann. Pero ya estaría terminado el ejercicio, ¿eh? Aquí si quieres corta el vídeo. Pero bueno, ya sabes que en el caso de que pues, no tuvieras esto, S más T, pues siempre un sistema generador de S más T es la unión de un sistema generador de S con un sistema generador de T. Esto es consecuencia de que todo vector de S más T es 1 de S más 1 de T. El de S se expresa como combinación lineal del sistema generador de S y el de T se obtiene como combinación lineal del sistema generador de T. Entonces la unión de los sistemas generadores te queda sistema generador. Y esos sistemas generadores que pones para S más T, pues pon siempre las bases, que va a resultar más sencillo, ¿eh? Entonces tú pondrías la base de S, 1 menos 1 menos 3, 0, 2, 7. Ya digo que te puedes poner un sistema generador y la base de T, menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1. Y una vez que tienes esto, pues ahora tendrías que trabajar con estos vectores de aquí para obtener un sistema equivalente que fuera una base de S más T haciendo ceros, por ejemplo, ¿vale? Pero en este caso, como digo, no es necesario porque tenemos que S más T es R3 y entonces una base de S más T, pues por ejemplo, la base canónica.